Bueno, ya estamos listos. Buenos días a todos. ¿Cómo estamos? Muy bien, Pepe, gracias a Dios. Qué bueno, qué bueno. Pues aquí miren, agradeciéndole a Juan Carlos Osler de la oficina de VHR Hermosillo, que nos va a apoyar con un tema en el que él es muy especialista. Yo sé que lo ha manejado muy bien. Muchas gracias, Juan Carlos. El tema que es todo lo relativo al JETS. El JETS verdaderamente es algo muy importante y la verdad es que en muchas de las empresas que hemos visto se tienen ciertas dudas al respecto, ¿no? Entonces, sí es muy importante que aprovechemos la experiencia que tiene Juan Carlos en este tema. Y pues, bienvenidos a todos, buenos días, buena semana y adelante, Juan Carlos. Muchas gracias, Pepe. Pues muchas gracias también por la oportunidad de compartir. Pues se trata de no nada más recibirnos, sino de compartir también. Así que pues vamos a dar inicio a este tema de crédito diésel, un tema pues muy interesante. Es un beneficio que debemos de tener muy en cuenta para que los clientes que estén en este supuesto pues lo aprovechemos. Y pues vamos a ver que como todo lo que tiene que ver con el tema que de alguna forma derive del JEPS, pues tiene sus complejidades, ¿verdad? Definitivamente es un impuesto que sabemos que hace poco tiempo no era muy usual, no era muy común más bien, pero pues a raíz de la reforma que se da precisamente hace pues ya prácticamente 4 años, pues se hizo más común en muchos de los contribuyentes. Este supuesto pues ya venía desde antes, sin embargo, el crédito diésel en el pasado fue sumamente compleja su normatividad, prácticamente no estuvo en uso por lo mismo, y a raíz de que sufre ciertas modificaciones, la forma de poder hacer este acreditamiento pues se va haciendo ya una realidad, y hoy por hoy pues aparentemente ya está más claro, aparentemente pues ya es un tema más aterrizado. Sin embargo, como vamos a ver en el transcurso de esta plática, pues todavía quedan puntos que seguramente van a dar lugar a pues algunos dudas, posiblemente encontremos ahí algunas disparidades de criterios. Sin embargo, pues la idea de esta plática es tratar de ir haciendo como firma pues un mismo criterio, la propuesta de Pepe en el sentido de pues todas estas situaciones que podamos tener opiniones encontradas, las vayamos homologando y haciendo un documento que nos sirva como firma pues para sostener un mismo criterio en favor de nuestros clientes, ¿verdad? Así que, pues vamos a dar inicio. Tengo un problemita técnico aquí. Ges, no sé si me pudieras apoyar ahí con el avance del material. Juan Carlos, posiciona el mouse en el material y dale un clic para que pueda avanzar. De nuevo, Pepe. ¿Me puedes repetir, Pepe, por favor? Que posiciones el mouse en el material y dale un clic y ya puede avanzar. Tan sencillo como eso. Gracias, Pepe. Ah. Muy bien. Bueno, pues vamos a dar inicio con lo que es el fundamento legal de este estímulo fiscal, que pues como todos sabemos, tiene su origen en la Ley de Ingresos de la Federación. Cada año, ¿verdad? Se viene, bueno, por lo menos hasta el 2018, pues se ha venido publicando, ¿verdad? En lo que es el artículo 16A, en sus fracciones 1, 2 y 4. Y refiero a estas 3 fracciones porque aunque de alguna manera estamos hablando del mismo estímulo fiscal, se trata de 3 diferentes esquemas, ¿verdad? De aplicarlo. Y nos habla para que este estímulo fiscal se origina precisamente por el uso específico del diésel, de ahí el nombre, ¿verdad? De crédito diésel, aunque a partir del año pasado, en 2017, ya nos empezó a hablar de una nueva figura que es el biodiesel, ¿verdad? Y sus mezclas. De tal manera que podemos establecer que estos 3 esquemas de aplicación del crédito diésel sería el estímulo fiscal por el uso de diésel o biodiesel en maquinaria en general, el estímulo fiscal por el uso de diésel o biodiesel en actividades agrícolas o silvícolas y el estímulo fiscal por el uso del diésel o biodiesel en vehículos destinados exclusivamente al transporte de personas o de carga. Si bien es cierto, por ahí hay otra fracción que es la sexta, que también de alguna manera nos habla del uso del diésel, ¿verdad? Para ciertos procesos productivos,
No lo quise incluir en esta plática porque, bueno, no es exclusivo de diésel. Ese estímulo fiscal abarca otro tipo de combustibles fósiles y no está refiriéndose al diésel como un combustible de uso final, sino como un combustible en su modalidad de insumo para ciertos procesos productivos. Entonces, por esa razón, no consideré que embonaba bien en esta parte de crédito diésel. Por lo tanto, pues no lo vamos a comentar en esta ocasión. En la siguiente lámina, pues vemos que dichos estímulos fiscales consisten básicamente en acreditar el impuesto especial sobre producción y servicios causado, en este caso, pues pagado, ¿verdad?, por quien lo adquirió, en la enajenación o importación de los combustibles referidos, es decir, diésel y biodiesel, contra el ISR a su cargo e incluso el ISR retenido a terceros. Eso es básicamente lo que consiste el estímulo, que básicamente sencillo, pero muy, muy importante, ¿verdad? Porque podemos dar lugar a acreditamientos millonarios. Es por eso que, si bien es cierto que dichos estímulos fiscales se contienen en la Ley de Ingresos de la Federación, por tratarse del IEPS, pues tenemos que recurrir a la ley de este impuesto para conocer algunos conceptos importantes, ¿verdad? Y entender un poquito mejor su aplicación. Los vamos a ver a continuación algunos de ellos y conforme vayamos avanzando en la plática, pues vamos a ir recurriendo a lo que estamos viendo a continuación. Por ejemplo, en el caso del impuesto, incluso aquí la lámina parece un poco extraño, impuestos, objeto del estímulo. Lo pusimos de esta manera porque el IEPS pareciera que es una colación de varios impuestos, ¿verdad? Cuando se da la reforma del 2014, pues veíamos que se hablaba de un impuesto verde, de un impuesto ecológico. Por otro lado, se hablaba de un impuesto a la comida chatarra. Entonces, como que de repente pareciera ser que estamos hablando como que de diferentes impuestos, ¿verdad? Sin embargo, independientemente de que fuera un impuesto verde o un impuesto a la comida chatarra, etcétera, pues estábamos en todos esos casos hablando del impuesto especial sobre producción y servicios. Y más aún cuando uno entra pues al tema ya más específico de este impuesto, pues se da cuenta que dentro de él, a diferencia de otros impuestos, pues hay no solamente una tasa o no solamente una cuota, sino que hay todo a la vez, ¿verdad? Y en este caso, uno de los impuestos, por llamarlo de alguna forma, que van a dar lugar de hecho al crédito diésel, es este que estamos viendo en pantalla, que es precisamente el IEPS causado de conformidad con el artículo 2º, fracción primera, inciso D, numeral 1, subinciso C. Y de repente cuando uno ve un impuesto así de tan largo, se recuerda a uno los títulos nobiliarios de allá del medievo, ¿verdad? Cuando había 2, 3 nombres acompañados de 3, 4, 5 apellidos. Y bueno, así es este impuesto, ¿no? Segundo, fracción primera, inciso D, numeral 1, subinciso C, o bien su numeral segundo. Si ya vemos la redacción del artículo, vemos que el artículo 2º habla de que al valor de los actos o actividades que a continuación se señala, se aplicarán las tasas y cuotas siguientes. En la fracción primera, dice en la enajenación, en su caso, en la importación de los siguientes bienes. El inciso D nos habla de combustibles automotrices, es decir, estamos hablando de que en la enajenación o en su caso importación de combustibles automotrices se van a aplicar las cuotas que a continuación vamos a ver. Si se trata de combustibles fósiles, que es el numeral 1, que es donde entra propiamente el diésel, estaríamos hablando de una cuota de 5 pesos con 4 centavos por litro. Mientras que si nos referimos al numeral 2, que es combustibles no fósiles, que es donde supongo, o vamos a suponer que entre el biodiesel, que ahí es a razón de 3.88 pesos por litro. Estas cantidades pues ya se encuentran actualizadas para este ejercicio, fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación del 29 de diciembre del año pasado. Este es uno de los impuestos, repito, aunque suene extraño, que van a ser de hecho objeto del análisis que vamos a hacer hoy para esto del crédito diésel. Sin embargo, como sabemos, los combustibles daban 3 tipos diferentes de IEPS. Otro de ellos es el que está contenido en el artículo 2º, fracción primera, inciso H, que no es motivo propiamente del crédito diésel que vamos a ver hoy. Este más bien tiene que ver con el estímulo que comentaba hace un momento, que está contenido en la fracción sexta del apartado del artículo 16, que no vamos a ver, pero lo quise poner para ponerlo en contexto. Este sí nos habla de que también grabarán el IEPS
Los combustibles fósiles, ahí contenido en el numeral 5, el diésel, a razón de 14.76 centavos por litro, que insisto, no entra en el cálculo del crédito diésel, simplemente lo pongo como un referente, ¿verdad? Y finalmente, otro IEPS que también causan los combustibles y el diésel no se escapa de ello y que sí vamos a considerarlo en el material de hoy, es el que está contenido en el artículo 2A de la ley del IEPS. Este artículo nos dice que sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 2º, fracción primera, inciso D y H, que son los dos que acabamos de comentar, en la enajenación de gasolinas y diésel en territorio nacional, se aplicarán las cuotas siguientes. Y en el caso específico del diésel, nos habla de que será a razón de 33.63 centavos por litro. Entonces, vemos que pues hay tres tipos diferentes de IEPS aplicable a los combustibles, específicamente los tres aplican al diésel, pero para el cálculo del crédito que vamos a comentar hoy, es el primero de ellos, ¿no? El que está contenido precisamente en el artículo 2º, fracción primera, inciso D, ¿verdad? En el subinciso C, que es el que habla, hablando de combustibles fósiles, y en el numeral 2, que es el que habla de otro tipo de combustibles, ¿verdad? Que vamos a ver ahorita a continuación. Bueno, eso en cuanto a los impuestos que de alguna manera sirven de referente para la determinación del crédito, pero también en la ley del IEPS tenemos algunas definiciones que nos van a ser útiles para la mejor comprensión de este estímulo. Como sabemos, en la ley del IEPS las definiciones están contenidas en su artículo 3º, el cual dice que para los efectos de esta ley se entiende por, y es importante partir de ese primer párrafo porque luego la ley del IEPS maneja conceptos muy extraños. Me gusta traer como ejemplo el tema de las bebidas refrescantes, ¿no? Cuando uno habla de bebidas refrescantes, que no entra en este tema, pero lo pongo nada más para ver cómo maneja la ley del IEPS los conceptos. Y uno dice, oye, pues la limonada es una bebida refrescante. Evidentemente sí, pero bajo la definición del IEPS, no, porque vamos, la definición del IEPS no abarcaría este tipo de bebidas, ¿verdad? Casos como ese vamos a ver aquí. Por ejemplo, en la fracción novena nos habla o nos define los que son los combustibles automotrices. En su inciso A habla de combustibles fósiles. Recordemos que esto va enfocado pues a gasolinas y diésel. Aquí nada más vamos a tocar la definición del diésel y lo define como un combustible líquido e incoloro que puede obtenerse del proceso de refinación del petróleo crudo o mediante procesos alternativos que pueden utilizar como insumos materias primas que tuvieron su origen en el petróleo y que cumple con especificaciones para ser usado de forma directa o mediante mezclas, principalmente como combustible en calefacción y en motores de combustión interna, y cuya eficiencia se mide en número de cetano. Esta es la definición pues que nos da la ley para el diésel. Aquí no tenemos mucha complicación, es lo que compramos prácticamente en las estaciones de servicio. Pero lo que sí nos llama la atención es que la ley del IEPS no contiene una definición para lo que es el biodiesel. Y esto, recordemos, nace en la ley de ingresos de la Federación como un estímulo para diésel y para biodiesel, pero es en la ley del IEPS donde vamos a encontrar todas estas definiciones. Desde luego la ley de ingresos podría contenerla, no lo establece, pero aquí vemos que tendríamos entonces que buscar un apartado en la ley del IEPS que pudiera definirnos lo que es el biodiesel. En la fracción novena también, hablando del inciso B de combustibles no fósiles, vemos que lo define como combustibles o componentes de combustibles que no se obtienen o derivan de un proceso de destilación de petróleo crudo o del procesamiento de gas natural y que cumplen con especificaciones para ser usados directamente o mediante mezclas en motores de combustión interna. Entonces aquí como que ya abre un poquito la posibilidad a otro tipo de combustibles, por llamarlo así, que no deriven necesariamente, como dice aquí, de un proceso de destilación de petróleo crudo o de un procesamiento de gas natural, ¿no? Dentro de los combustibles fósiles que establece la ley del IEPS, básicamente tienen sus orígenes en tres elementos: petróleo, gas y carbón. Pero bueno, hablando de combustibles automotrices, obviamente los que nos pudieran parecer más lógicos son obviamente los derivados de petróleo y de gas. Insisto, al no haber una definición de biodiesel en la ley propiamente, tendríamos que irnos a algún elemento de definición. Aquí pusimos meramente como referencia al diccionario de la Real Academia
española de la lengua, en donde nos dice que biodiesel es un biocarburante usado como sustituto de gasóleo. Y pues para no entrar en cuestiones técnicas demasiado profundas, porque no es la intención, aquí quise poner una definición de una entidad, se supone autoridad en la materia, que es la American Society for Testing and Materials, en la cual se define al biodiesel como un éster monoalquílico de cadena larga de ácidos grasos. Aquí lo importante es lo que dice a continuación, es derivados de recursos renovables, como por ejemplo aceites vegetales o grasas animales, para utilizarlos en motores diésel. Entonces aquí ya vemos que el origen de este combustible denominado biodiesel propiamente lo componen aceites vegetales o grasas animales, sobre todo el primero, aceites vegetales. Es decir, no proviene de un destilado de petróleo, no proviene de un procesamiento de gas natural, pero sí proviene pues de algún proceso o procesamiento más bien de aceites vegetales, lo cual nos podría permitir ubicarlo dentro del inciso B de combustibles no fósiles. ¿Y esto para qué nos sirve o para qué nos va a ubicar? Bueno, pues para determinar qué cuota vamos a utilizar para determinar el crédito diésel, ¿verdad? Si bien es cierto, como veíamos en las láminas anteriores, un poquito a lo que es el artículo base para el cálculo del crédito diésel, que es tratándose de combustibles fósiles, el diésel está a una tasa, digamos, inicial, perdón, a una cuota inicial de 5.04 pesos por litro, mientras que cualquier combustible no fósil que está contenido en el numeral 2 sería a razón de una cuota inicial de 3.88 pesos por litro, ¿verdad? Entonces, esto pues, hace que sea importante ubicar las definiciones para poder determinar, dependiendo del combustible que hemos adquirido, qué cuota vamos a utilizar para calcular el crédito que vamos a aplicar. Muy bien, vamos a entrar ahora sí a comentar pues cada uno de estos tres esquemas de aplicación de crédito diésel. El primero es el que tiene que ver con el estímulo fiscal por el uso del diésel o biodiesel en maquinaria en general, que está contenido en la primera fracción del apartado del artículo 16 de la Ley de Ingresos. Esta fracción nos menciona que este estímulo fiscal se otorga a las personas que realicen actividades empresariales, es decir, personas físicas y morales, y que para determinar su utilidad puedan deducir el diésel o el biodiesel y sus mezclas, que importen o adquieran para su consumo final, siempre que se utilicen exclusivamente como combustibles en maquinaria en general. Y aquí lo que llama la atención de esta fracción es que exceptúa a los vehículos, ¿verdad? De entrada, aunque como vamos a ver más adelantito, pues sí hace una inclusión de vehículos, pero con una reglamentación muy extensa, pero lo permite. Y dice, consiste en permitir el acreditamiento de un monto equivalente al IEPS que las personas que enajenen diésel o biodiesel y sus mezclas en territorio nacional hayan causado por la enajenación de dichos combustibles en términos pues, de este artículo que comentábamos, ¿no? Que es el segundo, fracción primera, inciso D, numeral 1, subinciso D, o bien el numeral 2. El primero diésel, el segundo, entendamos biodiesel, según corresponde. Dice, así como el acreditamiento del impuesto a que se refiere el numeral citado que hayan pagado en su importación. En el segundo párrafo, esta primera fracción dice que el estímulo a que se refiere el párrafo anterior también será aplicable a vehículos marinos, siempre que se cumplan los requisitos que mediante reglas de carácter general establezca el Servicio de Administración Tributaria. Y ahí es donde vemos, que hay ciertas reglas que vienen precisamente a normar pues la posibilidad de hacer este acreditamiento tratándose de empresas pues que utilizan vehículos marinos, ¿verdad? Ahorita las vamos a ver un poquito más adelante. Adicionalmente dice, para que proceda la aplicación del estímulo al biodiesel y sus mezclas, aquí ya esto es exclusivo para el tema de biodiesel, el beneficiario deberá contar con el pedimento de importación o con el comprobante fiscal correspondiente a la adquisición del biodiesel o sus mezclas, en el que se consigne la cantidad de cada uno de los combustibles que se contenga en el caso de las mezclas y tratándose de comprobante de adquisición, deberá contar también con el número de pedimento de importación con el que llevó a cabo la importación del citado combustible y deberá recabar de su proveedor una copia del pedimento de importación citado en el comprobante. En caso de que el pedimento de importación o en el comprobante de adquisición no se asienten los datos mencionados o que en este último caso no se cuente con copia del pedimento de importación, pues sencillamente no procederá a la aplicación del estímulo, ¿verdad? Entonces es importante en el caso de adquisiciones de biodiesel contar con el comprobante fiscal y sobre todo con el pedimento de importación en copia, ¿verdad?
Ahora bien, este estímulo fiscal que comentamos, si bien es cierto, se contiene en la fracción primera del apartado A, la fracción segunda viene a ser como una fracción que reglamenta a la fracción primera, puesto que establece que para los efectos de lo dispuesto en la fracción anterior, los contribuyentes estarán a lo siguiente. Y nos establece, digamos, 3 puntos. El primero de ellos dice, el monto que se podrá acreditar será el que resulte de multiplicar la cuota del impuesto especial sobre producción y servicios que corresponda conforme al artículo segundo, fracción primera, inciso B, numeral 1, subinciso C o numeral 2, según corresponde el tipo de combustible, con los ajustes que en su caso correspondan, y esto es importante porque pues vamos a ver que hay algunos ajustes que sufren estas cuotas, vigentes en el momento en que se haya realizado la importación o adquisición del diésel o el biodiesel y sus mezclas, por el número de litros de diésel o biodiesel y sus mezclas importados o adquiridos. Esto es, vamos a multiplicar pues la cuota correspondiente al diésel o al biodiesel por el número de litros adquiridos, y eso en principio nos va a dar el monto que podemos acreditar. Esto pues a diferencia de años anteriores pues simplifica mucho el cálculo. Hubo un tiempo en el que pues se desconocía tanto uno como el otro, la verdad es que era un poquito complejo. Y por otro lado, hubo un tiempo en el que incluso se estuvo estableciendo que este crédito iba a estar en razón, ¿verdad?, de una famosa TAR, que pues hasta la misma autoridad entró ahí en camisa de 11 varas. Afortunadamente, ya hoy por hoy el cálculo pues se simplifica a esta multiplicación, ¿no?, de cuota por litros adquiridos de diésel o biodiesel, lo cual pues ya, como decíamos al principio de la plática, lo hace pues aplicable este beneficio. El otro punto es que el acreditamiento que se refiere a la fracción anterior podrá efectuarse contra el impuesto sobre la renta que tenga el contribuyente a su cargo correspondiente al mismo ejercicio en que se determine el estímulo, o contra las retenciones efectuadas en el mismo ejercicio a terceros por dicho impuesto. Es decir, aquí esta fracción segunda nos reglamenta que una vez determinado este crédito, lo podemos efectuar ya sea contra el impuesto sobre la renta a nuestro cargo, muy importante que sea el correspondiente al mismo ejercicio por el que se determina el estímulo, o bien contra las retenciones efectuadas a terceros, pero igual que el impuesto a cargo propio, pues que corresponda al mismo ejercicio, ¿verdad? Eso es una parte muy importante. Y el tercer punto es que en ningún caso procederá la devolución de las cantidades a que se refiere este numeral, aunque vamos a ver que, curiosamente, en una fracción tercera de este apartado A, pues sí permite la devolución, pero exclusivamente para el tema de actividades agrícolas y silvícolas, lo cual pues hace la excepción a la regla, pero en principio esta fracción segunda nos reglamenta que una vez determinado ese estímulo fiscal, únicamente daría lugar a su acreditamiento, ¿verdad? Ahora, como veíamos, pues se establecen algunas reglas, ¿verdad?, que son complementarias de lo que establece tanto la ley de ingresos como la ley del IEPS en la parte que hemos comentado. Y estas son la regla, por ejemplo, 9.2, que es la que establece los requisitos para el diésel marino. Decíamos en la parte de la ley de ingresos de la Federación que, si bien es cierto, la fracción primera exceptuaba de la maquinaria en general a los vehículos, vemos que los vehículos marinos sí quedan incluidos, pero con una reglamentación bastante extensa, bueno, lo podríamos comentar, porque aunque en principio pareciera que se trata de presentar una serie de avisos, vamos a ver que va más allá, ¿no? Pues implica llevar todo un control de unidades y de consumo por unidad, que pues digo, se puede hacer y hay que hacerlo porque pues el beneficio lo merita, pero pues no se reduce simplemente la presentación de un aviso. De hecho, esta regla establece que para poder llevar a cabo el crédito diésel tratándose de diésel marino, tenemos primeramente que tener un reporte de cumplimiento de obligaciones con opinión favorable. Esto aparentemente pues es sencillo de cumplir. Lo segundo es presentar a más tardar el 31 de marzo, en este caso el 2018, o bien a los 30 días posteriores a la adquisición de las embarcaciones adquiridas en el ejercicio de que se trate, vía buzón tributario, el aviso de aplicación del estímulo fiscal del crédito diésel y sus diferentes anexos. Esto pues implica que presentemos a través de buzón pues este aviso. Más adelante vamos a comentar que pues el buzón no contempla todavía ninguno de los avisos que tienen que ver con crédito diésel,
lo tendremos que hacer a través del portal, ¿verdad? Con un escrito en donde podamos nosotros establecer pues todos los requisitos que por ahí traen las tablas de trámites correspondientes y que, insisto, pues tienen que ver con la identificación de cada una de las unidades que se vayan a utilizar ahí para utilizar este combustible, y desde luego pues los comprobantes de la adquisición del combustible y los controles que permitan identificar a la autoridad pues el consumo por unidad de este tipo de combustible. Obviamente todo esto encaminado a evitar los abusos, ¿verdad? Que seguramente por ahí ha de haber detectado la autoridad y por eso reglamentó de manera tan extensa este acreditamiento. Y adicional a esto, se deberá presentar un informe trimestral también vía buzón tributario con el detalle de consumo de combustible, millas recorridas y comprobantes fiscales. Estamos hablando entonces de un aviso anualizado, que es el que menciona el numeral 2, y de un informe trimestral, que es el que menciona el numeral 3. En la regla y en la tabla de trámite, pues no habla específicamente de la fecha de vencimiento, lo que sí habla que es un informe trimestral, por lo que pues aquí entenderemos que se tiene que hacer dentro del mes inmediato siguiente al trimestre vencido para poder estar cumpliendo con esta obligación y no perder el derecho a su aplicación. Esto, insisto, pues es lo que refiere a diésel marino, que es incluido, o más bien está incluido dentro de la fracción primera, que en principio, insisto, excluye a los vehículos, pero como vemos, la autoridad sí abre, ¿verdad?, este beneficio a vehículos, en este caso vehículos marinos. También vamos a ver otro tipo de vehículos más a continuación, que también vamos a ver que contienen una reglamentación ahí de mucho control. Ahora, la regla 9.5, que es la que nos habla de la vigencia del acreditamiento, nos dice que el periodo de vigencia para el acreditamiento del crédito diésel será de 1 año a partir de la adquisición o importación del mismo. Es decir, si bien es cierto, en principio tenemos que aplicarlo contra el impuesto sobre la renta a nuestro cargo o el retenido de terceros que correspondan al mismo ejercicio en el que se está determinando el estímulo, también tendremos que cuidar hacerlo dentro de este periodo de vigencia de 1 año a partir del comprobante fiscal que ampare su adquisición. 2. El acreditamiento del crédito diésel deberá aplicarse contra el ISR o retenciones del ISR del mismo ejercicio. Eso pues ya viene incluso reglamentado, como lo comentamos anteriormente. Y 3, en caso de incumplimiento del punto anterior, pues se pierde el derecho al acreditamiento de este crédito. Por su parte, la regla 9.7 nos habla de la presentación del aviso de crédito diésel en ciertos casos. En este caso estamos hablando de que para el caso del crédito diésel utilizado en maquinaria en general, que es el contenido en la fracción primera, que es incluso aplicable para el crédito diésel de actividades agropecuarias y silvícolas y el que utilizado por los transportistas, ¿verdad? Este aviso se debe de presentar, ¿verdad?, únicamente, dice, cuando lo apliquen por primera vez, ya sea mediante declaración provisional, definitiva o anual, dentro del plazo de 15 días hábiles posteriores a la declaración donde se acreditó. Esta regla no da mayor referencia, simplemente 3, Ley de Ingresos de la Federación y 4, Ley de Ingresos de la Federación. Pero aunque hablara de una única vez, creo que lo más pertinente es verlo como única vez dentro de un ejercicio, ¿verdad? De tal manera que lo sugerente es presentarlo la primera vez que a los 15 días hábiles posteriores a la primera vez en que lo apliquemos en cada ejercicio. Igual que lo que comentábamos en el tema de la ley anterior, tampoco el buzón lo contiene, entonces habrá que hacerlo a través del portal, mediante un escrito libre en el que demos los detalles, ¿verdad?, de la aplicación del acreditamiento que hicimos en esa primera ocasión en cada ejercicio. Bueno, por otra parte, la regla 9.15 ¿cómo estás, Marco Antonio? Nos define, perdón, hay un micrófono abierto, por si gusta. Regreso. Abierto para que nos haga el favor de cerrarlo. Qué bueno, qué bueno. Oye, Valentín, una pequeña consulta. Ya Luis la computadora. Al abrirlo me dice empecemos, elige una opción. Continuamos. La regla miscelánea 9.15, que se considera ordinaria en general distinta de vehículos, nos establece precisamente qué otros vehículos, aparte de los vehículos marinos, pueden ser objeto del beneficio de este crédito, ¿verdad? En esta regla se establecen una serie de maquinarias, ¿verdad? Distintas de bueno, en este caso locomotoras, ¿verdad? Medios de transporte de baja velocidad o de bajo perfil,
que por sus características no están autorizadas para circular por sí mismo en carreteras federales o concesionadas. En esta regla, obviamente, se detallan las especificaciones o características de este tipo de vehículos, en el que vemos que prácticamente pues, puede entrar cualquier maquinaria, ¿verdad? Sus especificaciones son muy amplias. Estamos hablando de que los miden en capacidad de potencia, los miden en capacidad de carga y en capacidad de velocidad. Por ejemplo, los vehículos de baja velocidad, estamos hablando de vehículos que cuando más pueden tener una velocidad máxima de 67.5 kilómetros por hora, una capacidad de carga de 400 toneladas y una potencia máxima de 4.000 caballos de fuerza. Entonces, aparte las dimensiones Sí. son demasiado amplias, prácticamente abarcan cualquier tipo de maquinaria que sea considerada como vehículo, ¿verdad? Si bien es cierto, la fracción primera pues va más enfocada a calderas y maquinaria de alguna manera estática o que tiene una posición fija, esa no tiene mayor reglamentación, pero en este caso la ley abre ese beneficio, insisto, a maquinaria que se considere vehículo o medio de transporte, que pues insisto, es la que tiende a reglamentar de manera muy estricta y de mucho control en las reglas, ¿verdad? Pues estos vehículos que están aquí definidos en esta regla 9.15, precisamente pues van a estar sujetos a ese control vía avisos que comentábamos hace un momento. Y la regla 9.16 es precisamente la que nos habla, ¿verdad?, de los requisitos para aplicar el estímulo por el combustible utilizado en locomotoras y medios de transporte de baja velocidad o de bajo perfil, que están definidos en la regla que comentamos anteriormente. Al igual que lo que habíamos o muy parecido más bien a lo que habíamos en vehículos que utilizan diésel marino, aquí se tiene que cumplir con el reporte de cumplimiento de obligaciones fiscales con opinión favorable. También, a más tardar el 31 de marzo del 2018 o dentro de los 30 días posteriores a la adquisición de este tipo de vehículos, cuando se trate de adquisiciones en el ejercicio, se deberá presentar vía buzón tributario pues el aviso de aplicación del estímulo. Ahora, aquí nos remite a la ficha 7, Ley de Ingresos de la Federación y sus anexos. Y a diferencia del diésel marino, aquí no nos obliga a presentar un informe trimestral, pero sí a contar con un sistema con un sistema de control de consumo de combustible para cada vehículo, conforme a las características pues, que en la misma se señalan. Entonces vemos que para lo que es maquinaria considerada vehículo, pues la autoridad le pone muchos requisitos, insisto, son obviamente factibles de llevar, pero pues ahí no hay que descuidar esos controles, puesto que la autoridad queda facultada en la propia Ley de Ingresos de la Federación a requerirnos toda esta información, independientemente de que le estemos proporcionando vía avisos, y pues la autoridad seguramente se va a abocar a verificar que no haya abusos o excesos en el consumo del diésel utilizado en esta maquinaria o en este tipo de maquinaria, puesto que cuando vemos los requisitos que esto conlleva, básicamente lo que la autoridad quiere ver es qué tanto puede ser normal un consumo en un vehículo o en una maquinaria de estas consideradas dentro del diésel marino y dentro de este otro tipo de diésel. Por lo tanto, pues debemos de tener a detalle toda esta información en caso de que no sea solicitada por la autoridad. Bien, esto es en cuanto al crédito diésel que tiene que ver con el uso en maquinaria. Ahí se me pasó comentarlo que este beneficio ya es aplicable a las minas, anteriormente las excluía, actualmente pues ya quedan, bueno, de hecho desde 2017 ya viene abierto este beneficio para las mineras, así que pues es factible hacerlo también en este tipo de giros. Ahora bien, nos vamos a pasar al estímulo fiscal por el uso del diésel o biodiesel en lo que es el tema de actividades agrícolas y silvícolas, que aquí ya vienen reglamentadas en la fracción primera, porque de ahí nace este beneficio, y la fracción segunda, que es donde nos hace una especie de facilidad para su aplicación. Lo vamos a ver a continuación. Si bien es cierto, insisto, pues todo nace en la fracción primera, que ya la comentamos ahorita en el apartado anterior. En la fracción segunda se establece que para los efectos de la fracción número 1, los contribuyentes estarán a lo siguiente, y en su numeral segundo nos dice que las personas que utilicen el diésel o el biodiesel y sus mezclas en las actividades agropecuarias o silvícolas podrán acreditar un monto equivalente a la cantidad que resulte de multiplicar el valor en aduana o el precio de adquisición consignado en el comprobante de adquisición o importación del diésel o del biodiesel y sus mezclas en las estaciones de servicio y que consten el comprobante correspondiente, incluyendo el IVA, por el factor del 0.355, en lugar de aplicar lo dispuesto en el numeral anterior.
Dice, para la determinación del estímulo en los términos de este párrafo, no se considerará el impuesto correspondiente al artículo 2A de la ley del IEPS, incluido dentro del precio señalado. Entonces aquí hay dos aspectos que debemos de cuidar. Si bien es cierto, podríamos optar por acreditar el IEPS que nos establece la fracción primera. La fracción segunda nos dice, bueno, que en lugar de aquello podemos aplicar esta aparente facilidad, puesto que es multiplicar el valor que viene consignado en la factura, incluyendo el IVA, por este factor del 0.355. Pero debemos de tener cuidado de excluir el IEPS que se contiene en el artículo 2A, puesto que no es base para este estímulo. Y recordaremos que en la parte inicial veíamos cómo se determinaba esa cuota, ¿verdad? Para el artículo 2A, que es a razón de 33 centavos por litro. Entonces ahí tendremos que hacer precisamente lo que comenta esta lámina que sigue. Es decir, se le deberá descontar al monto resultante de multiplicar la cuota del IEPS prevista en el artículo 2A, que es de 0.3363 centavos, por el número de litros adquiridos. Al valor total de la factura le restamos, ¿verdad?, ese monto que nos resulte de multiplicar esta cuota por el número de litros adquiridos, y el resultado será la base para multiplicar por el factor del 0.355 y evitar por ello pues algún errorcito ahí en el cálculo del crédito. Ahora, el acreditamiento que se refiere a la fracción anterior podrá efectuarse contra el impuesto sobre la renta que tenga el contribuyente a su cargo, correspondiente al mismo ejercicio en que se determine el estímulo, o contra las retenciones efectuadas en el mismo ejercicio a terceros por dicho impuesto. Es decir, en esto no modifica lo que establece la fracción primera, sería acreditable contra el impuesto propio, el impuesto sobre la renta, perdón, propio, o el retenido a terceros. Y aquí sí nos establece que en este caso procederá la devolución de las cantidades a que se refiere este numeral únicamente en los términos de la fracción tercera del mismo numeral. Lo que decíamos, ¿no? Si bien es cierto, la fracción primera no permite la devolución de este beneficio, pero tratándose de el IEPS que se utiliza pues, en actividades agrícolas y silvícolas, sí da lugar a la devolución, que lo establece en una fracción tercera para los contribuyentes que se ubiquen en ese supuesto. Bien, y ya hablando específicamente del estímulo fiscal por el uso de diésel o biodiesel en vehículos destinados exclusivamente al transporte de personas o de carga, que ya está contenido en una fracción cuarta del mismo apartado A, vemos que a diferencia de la fracción primera y de la fracción segunda, aquí ya es un beneficio estrictamente o más bien exclusivamente para vehículos. La primera era maquinaria en general, excluyendo vehículos, pero veíamos que ya en la misma ley de ingresos de la federación abre ese beneficio a los vehículos marinos y en reglas lo abre a vehículos pues tipo locomotora o considerados como vehículos o medios de transporte de bajo perfil o de baja velocidad. Bien, en este caso ya es para vehículos, ¿verdad? Y obviamente pues son aquellos que se utilicen, como dice aquí el apartado, al transporte de personas o de carga de manera exclusiva. Esto viene pues contemplado en la fracción sexta, que dice que se otorga un estímulo fiscal a los contribuyentes que importen o adquieran diésel o biodiesel y sus mezclas para su consumo final y que sea para uso automotriz en vehículos que se destinen exclusivamente al transporte público y privado de personas o de carga. Que por cierto, la fracción está errónea aquí en esta lámina, es cuarta. Lo correcto es fracción cuarta. La fracción sexta, insisto, es el beneficio que precisamente excluimos de esta presentación y que tiene que ver con el uso del diésel en procesos productivos. Entonces, si me hacen el favor, ahí corregimos esta fracción, es la cuarta. Y bien, decíamos, pues son estos beneficios para el uso, para el uso de diésel o biodiesel para su consumo final en uso automotriz en vehículos que se destinen exclusivamente al transporte público y privado de personas o de carga, así como el turístico. Y al igual que el que veíamos en la fracción primera, consiste en permitir el acreditamiento de un monto equivalente al impuesto especial sobre producción y servicios que las personas que enajenen diésel o biodiesel y sus mezclas en territorio nacional hayan causado por la enajenación de estos combustibles en términos del artículo 2, fracción primera, inciso D, numeral 1, subinciso C, o el numeral 2 de la ley del IEPS, según corresponde al tipo de combustible, con los ajustes que en su caso correspondan, así como el acreditamiento del impuesto que se refiere el numeral citado que hayan pagado en su importación. Aquí nos vuelve a hablar pues de qué es este impuesto, el que es el
objeto, ¿verdad?, del acreditamiento, pero también nos vuelve a hablar de con los ajustes que en su caso corresponden, que ahorita también vamos a comentar esa parte. Para los efectos del párrafo anterior, el monto que se podrá acreditar será el que resulte de multiplicar la cuota especial pues contenida en este artículo que ya mencionamos, que es tipo título nobiliario muy largo, con los ajustes que en su caso correspondan, vigente en el momento en que se haya realizado la importación o adquisición del diésel o el biodiesel por el número de litros importados o adquiridos. Es decir, al igual que la fracción primera, es multiplicar cuota del IEPS por el número de litros importados o adquiridos para tener, ¿verdad?, el monto que va a ser sujeto del estímulo. Ahora, el acreditamiento a que se refiere esta fracción únicamente podrá efectuarse contra el impuesto sobre la renta que tenga el contribuyente a su cargo o en su carácter retenedor correspondiente al mismo ejercicio en que se determina el estímulo. Esto es, pues, prácticamente en las mismas condiciones de las fracciones que hemos comentado anteriormente. Dice, incluso en los pagos provisionales del mes en que se importe o adquiere el diésel o el biodiesel y sus mezclas, utilizando la forma oficial que mediante reglas de carácter general, pues dé a conocer el SAT. Continúa diciendo que para que proceda el acreditamiento a que se refiere esta fracción, el pago por la importación, adquisición de diésel o de biodiesel y sus mezclas deberá efectuarse, pues, con medios distintos al efectivo, ¿verdad? Para resumir un poquito esta parte. Y esto pues es obviamente parte de lo que conocemos nosotros que tenemos que hacer para efectos de poder deducir este tipo de insumos. Sin embargo, recordemos que por ahí existen algunas facilidades, sobre todo en resolución de facilidades administrativas, que tendremos que pues considerar al momento si nos vamos por la facilidad para efectos de la deducción o nos vamos por esta regla para efectos de no perder el derecho al acreditamiento del diésel. Aquí también de manera importante nos establece que en ningún caso este beneficio podrá ser utilizado por los contribuyentes que presten preponderantemente sus servicios a otra persona moral residente en el país o en el extranjero que se considere parte relacionada. Esta situación es importante. El crédito diésel estará limitado si el contribuyente, aunque cumpla con los demás requisitos, pues se ubica en este supuesto de prestar de manera preponderante, entendiéndose más de la mitad de sus ingresos, a una persona moral residente en México o en el extranjero, pues que sea su parte relacionada. Y al igual que en la fracción primera, en el caso del biodiesel específicamente, pues se tendrá que tener el comprobante y copia del pedimento de importación como uno de los requisitos básicos para poder aplicar este beneficio, ¿no? Los beneficiarios del estímulo previsto en esta fracción deberán llevar los controles y registros que mediante reglas de carácter general establezca el SAT. Y aquí es importante comentar que si bien es cierto ahorita que veíamos la fracción, el crédito diésel de la fracción primera y segunda, que ahí sí nos habla de que todo lo que sea maquinaria en general, o más bien vehículos que por definición se consideren maquinaria en general, van a estar sujetos a una serie de controles de consumo de combustible a detalle. Esto no ha sido, al menos hasta hoy, aplicable a este crédito que está contemplado en la fracción cuarta. Es decir, aquí sí deja un poquito más libre al sector. Los requisitos que hemos venido viendo o que habíamos comentado hasta ahorita, pues son aplicables a vehículos marinos, son aplicables a locomotoras, están aplicables también a medios de transporte considerados como de bajo perfil o de baja velocidad, pero no han sido todavía extensivos a lo que son pues este tipo de tractocamiones, que básicamente son los que conforman este beneficio, o autobuses, ¿no? Entonces, pues habrá que estar muy al pendiente de que la autoridad por ahí no nos haga alguna publicación como la que existe, de hecho, en la tabla de trámite número 1 de Ley de Ingresos de la Federación, donde nos habla de una serie de requisitos y de aviso que no está previsto ni en Ley de Ingresos, ni en Ley de IEPS, ni siquiera en las reglas misceláneas, pero que ahí está en una tabla de trámite y que conforme al último párrafo de la Ley de Ingresos de la Federación faculta a la autoridad para exigirlo. Entonces, habrá que estar muy al pendiente, ¿verdad? De que no se publique por ahí algo que nos obligue a llevar algún control parecido al de los vehículos que hemos comentado para que sea posible aplicar este beneficio. Dice, para los efectos de la presente fracción,
es decir, fracción cuarta y la fracción quinta de este apartado, se entiende por transporte privado de personas o de carga aquel que realizan los contribuyentes con vehículos de su propiedad o con vehículos que tengan en arrendamiento, incluyendo el arrendamiento financiero para transportar bienes propios o su personal o bienes o personal relacionado con sus actividades económicas sin que por ello se genere un cobro. Otros puntos importantes. Bien, aquí estaba uno que comenté pues ya hace un momento, ¿no? De que si bien es cierto, anteriormente, si no mal recuerdo, hasta 2016 no se aplicaba este beneficio a las mineras, ya es un hecho que ya lo pueden aplicar. Otro punto importante es la cuota del IEPS a considerar para efecto del cálculo del estímulo debe incluir los ajustes, como lo mencionaba tanto la fracción primera como la fracción cuarta, que en su caso correspondan. Tanto por el efecto de la actualización anual, ya vemos que por disposición de la misma ley del IEPS, las cuotas se deben de estar actualizando año con año. Las que comentamos en las primeras láminas de esta presentación ya vienen actualizadas, pero dice también se debe de considerar la disminución que se publica semanalmente en el Diario Oficial de la Federación por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de tal manera que, por ejemplo, en la semana del 6 al 12 de enero, que fue la semana antepasada, la cuota disminuida aplicable a las adquisiciones del diésel fue de 1.961. Es decir, la cuota del 5.04, que es la actualizada en la ley del IEPS, en esa semana fue apenas de 1.961. Ahora, lo cual pues reduce significativamente el crédito que podemos aplicar, pero no por ello pues deja de ser interesante, ¿verdad? El monto que nos resulta. 3. El buzón fiscal, pues lo comentábamos, aún no contiene el aplicativo para el envío del aviso, por lo que deberá presentarse en términos de la regla 1.6 de la resolución miscelánea, es decir, hacerlo a través del portal del SAT, de sugerencia a través de un escrito libre, firmado por el contribuyente, en donde especifiquemos pues los datos o los detalles de la declaración donde estamos aplicando y los datos determinantes del crédito diésel aplicado. 4. El crédito diésel en cualquiera de sus tres esquemas es acumulable para efectos del impuesto sobre la renta. Es decir, sabemos que los estímulos fiscales pues son acumulables para efectos de impuesto sobre la renta, excepto cuando en la misma disposición que los establezca lo mencione que no lo será. En esta parte, quise pues en relación a estos dos puntos que acabamos de comentar, poner aquí en la presentación unas publicaciones que aparecen en el portal del SAT. La primera de ellas relacionada con el aviso que presentan los contribuyentes manifestando la aplicación de un estímulo fiscal que se otorga a los que adquieran diésel para consumo final y sea para uso automotriz en vehículos que se destinen al transporte público y privado de personas o de carga, que igual pues aplica al de maquinaria en general, en donde dice que pues debe de ser a través de buzón tributario. Sin embargo, hasta en tanto este trámite no se publique en la relación de promociones, solicitudes, avisos y demás información disponible en el buzón tributario, el mismo deberá presentarse en este portal de conformidad con lo establecido en la regla 1.6 de la resolución miscelánea fiscal, que es de alguna manera lo que hemos venido comentando. Y otra publicación que también aparece en el portal del SAT es una especie de sección de preguntas y respuestas en el que nos dice en qué casos se debe considerar como ingreso acumulable un estímulo fiscal. La respuesta que ahí se da es que todos los estímulos fiscales son acumulables, excepto cuando la disposición en particular lo establezca. Con la finalidad de brindar mayor certeza, a continuación, dice, se da a conocer la lista de estímulos que son ingresos acumulables para efectos del impuesto sobre la renta. Hace un recuadro en el que dice, digamos, clasifica, ¿verdad?, los estímulos en razón de su acumulación o de su no acumulación. Y en la primera parte dice, sin disposición particular respecto a la no acumulación del estímulo fiscal, por lo que se debe de considerar como un ingreso acumulable al aplicarlo o al aplicar la regla general, están estos tres, ¿verdad? Y entre ellos pues aparece el IEPS como acreditamiento del IEPS de diésel o el biodiesel y sus mezclas utilizado en maquinaria y equipo, ¿verdad?, vehículos marinos y en el sector agropecuario y silvícola, que es el que estableció en la fracción primera y segunda. Y también tenemos el que tiene que ver con el acreditamiento del IEPS de diésel o biodiesel y sus mezclas utilizado del vehículo para el transporte público y privado de pasaje y turismo, es decir, fracción primera, segunda y fracción cuarta, pues se vienen establecidos como estímulos fiscales que deberán acumularse para efectos del impuesto sobre la renta.
Bien. Hasta aquí la presentación. Hay por aquí un comentario de Pepe que nos dice, es importante recalcar que esa parte es para todas las actividades empresariales que estén en los supuestos. A ver, Pepe, si me ayudas aquí a aclarar este punto para comentarlo. Relativa a la fracción 1, Juan Carlos. La fracción 1 que es importante, que es para cualquier actividad empresarial, pues, que como bien decías, antes lo exceptuaban las minas, pues. Pero aquí es importante porque de repente yo lo veo mucho, por ejemplo, en los hoteles. Cuando se hablan de las calderas, el diésel que se usa en las calderas y ese tipo de cosas, que ni por aquí les pasa, que también tienen derecho al acreditamiento del IEPS y no lo hacen, pues. Pero por eso digo, es importante recalcar que es para cualquier actividad empresarial. Pues la única que se exceptuaba era minas y ahora ya está incluido también, ¿no? Eso es por un lado. Muy bien, Pepe. Pues sí, muy importante, ¿no? Definitivamente. Hay que, pues, ver en qué maquinaria, bueno, qué maquinaria se tiene en cada una de las actividades empresariales que tengan nuestros clientes y ubicar si están utilizando como combustible, ¿verdad? Pues el diésel o el biodiesel y pues desde luego dar lugar a este beneficio, ¿verdad? En caso de que no lo estén aplicando, lo cual sería pues una muy agradable sorpresa, me imagino, en este caso, ¿no? Sí, es correcto. Juan Carlos, yo tengo varios cuestionamientos que recurrentemente cuando doy pláticas me cuestionan y me cuestionan mucho, ¿no? Quisiera aprovechar el momento para comentarlas y tratar de aclararlas. La primera, muchas veces me cuestionan que en la factura tiene que venir separado el IEPS. Sí, esa es una de las cosas. Me gustaría que dieras tu opinión respecto a en qué casos tendría que venir separado y en qué casos no. Bueno, pues sabemos que la ley de IEPS establece como una obligación, curiosamente, pues no desglosar el IEPS, salvo que el contribuyente al que se le esté pidiendo el comprobante fiscal, pues sea un contribuyente del mismo impuesto, que en este caso, pues estamos hablando de que son empresas que no, por lo regular, pues no son contribuyentes del IEPS, ¿no? Y si lo ubicamos por ejemplo, en el caso de un hotel, o si lo ubicamos en el caso de una empresa del sector agrícola, o si lo ubicamos en el caso de una empresa del sector transportista, pues no lo son. Sin embargo, pues consumen el diésel como parte de un insumo primordial en su actividad. Entonces ahí el enajenante pues no está posibilitado de hacerle un desglose del IEPS. Sin embargo, en el pasado, pues parte de la no aplicación de este estímulo era porque precisamente decía el adquirente, oye, pues yo cómo voy a saber qué monto voy a acreditar si desconozco, ¿verdad? Después, en una etapa intermedia, fue cuando se empezó a reglamentar a través de la TAR famosa para que pudiéramos ubicar ese IEPS incluido en la factura y que pudiera multiplicarse por el número de litros adquiridos y dar lugar al acreditamiento, que no funcionó muy bien porque era, aparte, medio complejo. Y termina en la versión que tenemos actualmente en la ley de ingresos, donde finalmente, bueno, nos dice multiplica la tasa del IEPS que está ahí ya publicada en la ley con los ajustes, que creo que esta es la parte más importante, ¿no? Que correspondan, y multiplícalo por el número de litros adquiridos, de tal manera que no es necesario que venga desglosado el IEPS en la factura. De hecho, está imposibilitado el enajenante del combustible hacerlo, por lo tanto, pues no podemos obligarlo, pero ya tenemos los elementos, ¿verdad? Son dos elementos. La cuota, que esa está publicada en ley, sin embargo, tenemos que tomar la que aplique a la semana correspondiente y multiplicarla por el número de litros adquiridos. Una parte donde pudiéramos estar ahí, pudiendo no cumplir con esto es el no estar aplicando la cuota que corresponda a la semana de adquisición. Cada viernes, la Secretaría de Hacienda en el Diario Oficial de la Federación publica los ajustes al estímulo fiscal del IEPS derivado de este artículo 2, en donde pues va moviendo esa cuota. Si bien es cierto, con la que iniciamos este año fue de 5.04 pesos por litro, veíamos ahorita que en la última semana pues ya andaba abajo de 2 pesos, entonces tendremos que estar nada más cuidando de multiplicar la cuota correspondiente para no incurrir en algún error en la determinación. Pero la respuesta sería, Pepe, pues que no hay obligación de desglosar. Ok, ese es por un lado. Precisamente tocaste el segundo punto que más me cuestiona, sobre el monto que tenemos que acreditar.
Es claro que en la fracción 1, que es actividades empresariales comunes, en la fracción 4, que es para transporte, es la cuota que viene señalada en ley. Pero es muy importante que esa cuota no es así tal cual. Esa cuota hay que ir a relacionar los ajustes famosos de cada viernes. Y fíjense bien cómo entiendo, Juan Carlos, que cada semana tenemos un factor diferente de acreditamiento. ¿Es correcto? ¿Ah? Así es, Pepe. Cada semana tenemos una cuota diferente. Pero también en actividades agropecuarias, eso no es que cada semana tengamos una cuota diferente, es el 35.5% sobre el valor de la factura, exceptuando el JET, lo que antes le llamamos JET estatal, ¿verdad? Así es. Sí, muy bien. Esos cuestionamientos me los hacen mucho, pero mucho me los hacen en el transcurso de las pláticas que damos, ¿no? También, Juan Carlos, antes de pasar a una pregunta que tiene ahí Marcela, también es importante que aclaremos que ahora, al margen de lo que diga Ley de Ingresos de la Federación, recordad que ahora en el impuesto sobre la renta hay una disposición que me dice que todos los estímulos, subsidios, apoyos y como se llamen, ¿sí? serán no acumulables siempre y cuando lo que se haya adquirido con ese estímulo sea no deducible. Entonces, creo que con esa reforma a la ley del impuesto sobre la renta, que fue a partir del 2017, creo que con eso pues ya nos deja claro qué es lo que debemos de hacer y cómo debemos de actuar en cuanto a los estímulos, ¿no? Porque creo que a partir del 2017 cualquier estímulo o apoyo vale más acumularlo y deducir lo que adquirí con ellos, porque en algunos casos se vuelve medio complicado también poder definir qué fue lo que hice con ese estímulo, ¿no? Entonces, aunque aquí en el crédito diesel hay unas particularidades, porque ¿qué es lo que adquiero con el crédito diesel? Pues no adquiero nada, ¿no? Simplemente acredito contra los impuestos a cargo y los impuestos a cargo, pues, de todas maneras, su naturaleza es no deducible, ¿verdad? Pero quise recalcar nada más la parte de la reforma al artículo 16 de la ley del impuesto sobre la renta, ¿no? Así es. Pues sí, ahí Marcela tiene una pregunta, Juan Carlos. Bien, Marcela Romano nos comenta, dice, buen día, como requisito de acreditamiento se pide forma de pago distinta al efectivo, sin embargo, la regla 1.9 de facilidades administrativas me permite deducir hasta el 15% del consumo de combustibles en efectivo. Consideremos ese 15% de pago en efectivo como combustible, como 100% acreditable vía crédito diesel. Bueno, yo ahí comentaba precisamente en la presentación que pues aquí prácticamente nos vemos en la disyuntiva de optar por la deducción vía de facilidades administrativas cuando no podemos acreditar el pago con un medio distinto al efectivo, o bien el crédito como tal. Es decir, si pretendo hacer el acreditamiento del IEPS incluido en ese comprobante, tendré que cumplir con el requisito de pago con medio distinto al efectivo. Y la facilidad, pues aquí creo yo, desde mi punto de vista, pues no me permite salvar ese requisito. Sí, me parece a mí que son dos cosas diferentes, ¿no? Porque la facilidad administrativa me da la posibilidad de no cumplir para efectos de impuestos sobre la renta en cuanto a la no deducibilidad. Pero este es otro requisito que no está, que no forma parte de lo que señala la regla 1.9, ¿no? Sí, me queda claro que pudiéramos tener el problema de que nos lo quiera rechazar el acreditamiento de esa autoridad, ¿no? Así es. Bueno, BHR Guatabanco nos pregunta, buenos días, en el caso de las personas que tributan en el capítulo de no lucrativas, como es el caso de las secciones de riego, prestan servicios, ¿es aplicable este estímulo y bajo qué fundamento? Bien, bueno, pues como veíamos, en el caso de la fracción primera y fracción segunda, pues nos habla de contribuyentes que realicen actividades empresariales, como también lo reafirmaba ahí Pepe, ¿no? Las actividades empresariales, curiosamente, abarcan servicios, desde luego. Sin embargo, de hecho, conforme al Código de Comercio, el transporte, curiosamente, entra ahí como una actividad empresarial.
Sin embargo, aquí, hablando de servicios de una sección de riego, tendríamos que revisar, ¿no? Si definitivamente entra o no como una actividad empresarial. Según lo que yo recuerdo, no las ubico como una actividad empresarial. Sin embargo, se tendría que hacer el análisis. Si en un momento dado se consideran como tales, pues bueno, pudieran ser beneficiarios de este estímulo. Pero bueno, creo que lo primero que hay que definir es esa parte, ¿no? Aparte, regularmente relacionamos actividades empresariales con fines de lucro. No necesariamente esto es así. De hecho, recordemos que hay por ahí incluso pues, instituciones de gobierno que realizan actividades empresariales y quedan reguladas, ¿verdad? O por la parte que realizan de este tipo de actividades en un título 2. Las personas morales que realizan este tipo de servicios, que entiendo por lo regularmente tienen una figura específica o son asociaciones civiles, si tuvieran una parte de actividad empresarial, pues también tendrían que tributar en título 2 dentro de su figura de persona moral con fines no lucrativos. Entonces, no necesariamente va una cosa pegada con la otra. Tendría que analizarse si entra en un tipo de actividad empresarial. Si lo fuera el caso, pues entonces sí podrían hacerlo. Fíjate, Juan Carlos, que yo considero que sí generan actividades empresariales, ¿no? Por la prestación, el tipo de prestación de servicios que dan, me parece a mí que sí están en ese supuesto, ¿no? Pero como bien dices, creo que valdría más la pena hacer la consulta correspondiente de una manera más clara, ¿no? Porque sí puede tener una percepción diferente de la autoridad, ¿no? Sí, así es, sobre todo porque pues sabemos que las actividades empresariales están tipificadas en 6 tipos de actividades empresariales. Desde luego que cuando entramos en el tema de comerciales, por ejemplo, que ahí tenemos que complementarnos con Código de Comercio, insisto, pues ahí vemos algunas actividades que por la lógica no las ubicaríamos como una actividad empresarial. Entonces sí vale la pena ir profundizar en el análisis y tratar de ubicarlas como tal y aprovechar el estímulo. Sí. Ahí Roa Guatabampo, VHR Guatabampo, ella se encargó, vean, en TEMIS. Por ahí viene la correlación de actividades empresariales del 16 de código con el Código de Comercio, y creo que ahí debe estar la respuesta. Un punto que creo yo que sí valdría la pena ahí también rebotar, aprovechando que estamos todos aquí, es el tema bueno, veíamos que el crédito diésel que tiene que ver con maquinaria en general es el que realmente le aplica a las actividades agrícolas y silvícolas. De alguna manera pues los vemos como estímulos diferentes, pero realmente es el mismo estímulo. Simplemente que en la fracción segunda se da la facilidad al sector agrícola y silvícola para que la forma de calcularlo pues sea más sencilla, e incluso en este caso nos genera un beneficio porque, como bien decía Pepe, no se mueve el factor de beneficio aunque se mueva la cuota. Si bien es cierto, ahorita la cuota ha bajado, el factor de 0.355 se ha mantenido fijo, y esa es, digamos, la facilidad que ofrece la fracción segunda. Sin embargo, los requisitos que le aplican a la fracción primera, pues le son aplicables también a la fracción de segunda, por llamarla así, que es la que le aplica a las actividades agrícolas. Y aquí en esta parte entra el tema de que los avisos que le aplican a la maquinaria, o más bien a los vehículos considerados como maquinaria en general, le aplican desde mi punto de vista obviamente a toda la maquinaria agrícola y silvícola que se puede utilizar. Y esto implicaría pues cumplir con los avisos correspondientes, ¿no? Entonces, ese tema creo yo que también valdría la pena homologar, porque me he encontrado pues con quien dicen que no, que eso nada más aplica a la industria diferente a la que tiene que ver con el campo, ¿no? Fíjate que la autoridad nunca ha pedido esos avisos, Juan Carlos, en actividades agropecuarias, ¿eh? Sí, lo sé. Sin embargo, si vemos la redacción de la fracción 1 y 2, creo que desde mi punto de vista queda claro que sí le es aplicable, y máximo si nos vamos a la fracción tercera, que de hecho no habla de crédito diésel, sino de la devolución, y como que parece que lo ratifica. En la práctica vemos que la autoridad no lo contempla, es más, no lo exige, pero que sí valdría la pena ahí darle una revisada a Pepe para, pues, homologar el criterio ahí, y digo, si hay que hacerlo, por lo de menos es hacerlo, pero que no nos vayan a dar una sorpresa ahí de repente.
Sí, fíjate que también en el pasado, Juan Carlos, nos han dado sorpresas con el aviso del 25 del código. Que si recuerdas, estos casos de presentar avisos son relativamente nuevos. Esas fichas técnicas y todo después de los 15 días de que lo utilicé por primera vez, está presentando avisos, son relativamente nuevos. Pero la obligación de presentar el aviso de aplicación de estímulos fiscales del 25 de códigos está desde hace muchísimos años, ¿no? En el pasado hemos tenido algunas auditorías donde me piden el aviso y si no lo tenemos, pretenden no hacernos aplicable lo del crédito diésel, ¿no? Que eso puede ser sumamente importante, ¿no? Así es. Bueno, pues yo creo que esa parte sí sería bueno, pues si gusta, Tepo, por ahí te voy a mandar un correíto con esta partecita para revisarla juntos, o incluso pues ahora que vengan por acá por estos rumbos, aquí lo peloteamos para pues determinar ahí qué es lo que le sugerimos ahí a nuestros compañeros y bueno, pues homologar esta parte, ¿no? Claro que sí. Muy bien, Juan Carlos. Pues no sé si haya algún otro comentario. Ya estamos sobre el tiempo. Como les decía yo, el tema me parece muy, muy, muy importante y creo que sí vale la pena. Te agradecemos mucho, Juan Carlos, de verdad, tu entusiasmo, tu interés en participar aquí, el que nos compartas tus conocimientos y pues quedamos para el próximo lunes. El próximo lunes ya tenemos definido el tema. El tema que veremos el próximo lunes va a ser algunas características del CFDI 3.3, lo que son los pagos, el complemento de pagos y alguna idea de ver para qué quiere la autoridad todo lo que es CFDI, todo eso, y cómo nos ubica a nosotros como contribuyentes desde la fiscalización en base a toda esa información que hoy por hoy tiene la autoridad de nosotros, ¿no? Ese va a ser el tema. Y pues bueno, pues muchas gracias a todos, que tengan una excelente semana y nos vemos, si Dios quiere, el próximo lunes por este medio. Antes, Hermosillo, nos vemos antes. Gracias a ustedes. Dios les bendiga. También. Bye, bye.